Josué 1:8. ¿Recuerdan Josué 1:8? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. ¿Qué más? Porque Jehová tu Dios, muy bien. Muy bien. Y luego dice, y este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él el día domingo en el culto. Ah, no, dice de día y de noche, todos los días, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que seamos hombres y mujeres de éxito, es decir, que no fracasemos. El contraste o lo contrario, el éxito es el fracaso. Pero sin embargo, nosotros vemos una sociedad, no solamente en el día de hoy, sino también en el pasado, que fueron fracasando. A pesar de llegar a, digamos, cierto nivel grande en un momento en la historia, como las grandes culturas, los asirios, los babilonios, ¿no? Los medopersas, luego vinieron los griegos, la cultura griega, y también finalmente los romanos. Sin embargo, todas estas culturas, aunque tuvieron éxito, pero como su fundamento no fue la palabra de Dios, como dice el Señor a Josué, entonces terminaron en fracaso. Y hoy la estudiamos como ruinas, ¿no? Vemos solo las ruinas, ¿no? Y muchos pagan mucho dinero para ver esas ruinas. No sé si tiene sentido, ¿no? Bueno, de repente por cultura. En esta mañana queremos continuar con nuestro tema acerca del reino de Dios. Dijimos que el Señor Jesús, cuando empezó a predicar desde su primera predicación, su primera enseñanza, fue arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando la Biblia habla de un reino, habla de un rey, habla de un gobierno. Rey, reino es gobierno. Dios nos habla en su palabra entonces a partir de Génesis capítulo 1, versículo 16, o versículos 26 al 28, el Señor nos habla desde el principio acerca de su reino, acerca de que Él es rey y que Él tiene un reino y quiere extender ese reino. Y la primera cosa que Dios entonces en su amor deseó hacer es extender su reino que ya había hecho en los cielos, extenderlo también a la tierra. Es decir, Dios quería gobernar toda su creación, tanto el mundo invisible como el mundo visible. El Señor entonces estableció leyes desde el principio, tanto en el reino invisible, que fue el primer reino que el Señor creó, allí estableció el Señor leyes, ¿no? Por eso en el Padre Nuestro, el Señor Jesús enseñó a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, venga tu gobierno, y hágase tu voluntad. Dios, debemos orar, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Si en el reino invisible, en el cielo, se hace la voluntad de Dios, es porque se conocen sus leyes. O usted puede hacer la voluntad de algo si no conoce qué es lo que tiene que obedecer. Entonces está implícito, ¿verdad?, que Dios estableció leyes en su universo. Primero en el reino, el mundo invisible, y luego el Señor también dio leyes también para el reino visible, que es la tierra, para que sus planes se cumplan. Entonces, las leyes son inherentes en todo lo que Dios ha creado. La ley está en todo lo que Dios ha creado. Por eso es que si uno desconoce una ley, por ejemplo, si una persona desconoce una ley, o un animal desconoce una ley, simplemente lo que va a suceder es que como la ley está inherente, está en el mismo ser, igualmente, si se hace algo contrario a la ley, igualmente se va a sufrir las consecuencias.
¿Me entienden? Gracias. Entonces, las leyes son inherentes, es decir, están dentro de lo creado. Estoy con un poquito de la boca, como estoy tomando medicina, siempre las medicinas afectan un poquito. Sí, entonces mi boca se me seca, ¿no? Entonces decíamos que nuestro Dios ha creado las leyes y las leyes son inherentes en toda su creación. Es decir, están dentro de la naturaleza de todo lo que ha creado. Por eso decía que si uno conoce o no desconoce esa ley, igualmente las leyes van a traer, digamos, el ajuste a una ley o el no obedecer una ley va a traer sus consecuencias, porque forman parte de la naturaleza del ser que ha sido, de todo lo que ha sido creado. Entonces, ¿cómo sabemos que en el mundo invisible hay leyes? Lo sabemos porque el Padre Nuestro nos enseña que en el cielo se hace su voluntad. Y también sabemos por la Escritura que algunos ángeles pecaron contra el Señor y la ley de Dios los condenó. La palabra del Señor habla de que los ángeles que se han rebelado han sido condenados, fueron echados de la presencia de Dios y han sido condenados y habrá un juicio final para los ángeles. Por eso la Escritura nos habla de que hay leyes en el mundo invisible, en el mundo espiritual, pero también lo hay en el mundo visible. Y toda la Biblia, la palabra del Señor, que es la constitución de Dios. ¿Y por qué hablamos de que la Biblia es una constitución? La constitución que contiene también las leyes de Dios. Porque cuando Dios se revela a partir de Génesis, Él habla de que la tierra es una extensión de su reino, es decir, una extensión de su gobierno, del gobierno de Dios sobre su creación, porque Él es el Señor, Él es el dueño de los cielos y de la tierra. Entonces, como Él es el dueño de los cielos y de la tierra, Él ha establecido leyes que gobiernen los cielos y la tierra. Y entonces, en ese sentido, una cosa que tenemos que cambiar en nuestra manera de pensar en relación a Dios es entonces que todo lo que aparece en la palabra de Dios es o forma parte de su constitución, es decir, los deseos, la voluntad de Dios expresada en relación a sus ciudadanos. Eso es la Biblia, es una constitución con leyes que expresan los deseos de Dios, la voluntad de Dios para sus ciudadanos, que viene a ser el hombre. Por eso es que es una interpretación incorrecta hablar de Dios como si fuera una religión. Hablar de Dios desde la revelación bíblica no es hablar de una religión, es hablar de un rey y de su reino. Es hablar de un rey que gobierna sobre todo lo que Él ha creado, lo visible y lo invisible. De eso trata la Biblia. ¿Y cómo es que Dios gobierna? A través de esa constitución, a través de esas leyes que son para cumplir sus propósitos y sus planes. Como en una constitución humana. Una constitución humana, ¿verdad?, tiene propósitos. El propósito es que se pueda cuidar o se puedan expresar los derechos de un ciudadano, también sus obligaciones, sus límites a través de la ley. Entonces Dios también, como creó un universo, le ha puesto leyes, y como creó a un ser humano, también le ha puesto leyes para que esas leyes puedan cumplir o puedan hacer que el hombre pueda cumplir el propósito para el cual Dios lo creó, ¿no? Sin leyes no se cumplen los propósitos. Vamos a suponer la ley de la siembra y la cosecha. Si no tuviera una ley, la ley de la siembra y la cosecha, no habría poderse sembrar, ni tampoco podría cosecharse. Pero hay una ley de la siembra y la cosecha, que si usted tiene semilla, puede sembrar. Y una vez que usted siembra, entonces esa semilla va a reventar y se va a constituir en una planta o en un árbol,
y finalmente usted va a poder cosechar, porque hay una ley inherente en la naturaleza de la semilla. Pero ¿qué pasaría si no hubiera una ley? Si hubiera semilla, pero no hubiera una ley en cuanto a eso, en cuanto a la reproducción. Usted podría sembrar y nunca cosechar. ¿Me entiende? Entonces las leyes han sido dadas con un propósito. Entonces en la Escritura vamos a ver constantemente, este es solo un versículo, pero hay muchísimos versículos a partir del Génesis en adelante. Va a haber, especialmente en la relación de Dios con Israel, en el Antiguo Testamento, Dios va a hablar muchísimas veces acerca de que sus leyes gobiernan toda la naturaleza. Y por eso es que hoy en la ciencia se puede hablar de la ley de la gravedad, la ley de la termodinámica, porque ellos hablan que han descubierto ciertas leyes que funcionan dentro de la naturaleza, leyes inamovibles, ¿no? Por ejemplo, el hombre no podría viajar en un avión si no hubieran leyes. Si las leyes cambiaran, no se podría volar, porque en cualquier momento, si cambiara la ley, el avión se vendría abajo. Pero hay una ley de la gravedad, y la ley de la gravedad entonces permite que el hombre pueda subir a un avión y trasladarse a la velocidad que le ha dado a esa máquina. ¿Me entienden? Esto es bien importante, hermanos, porque muchas veces cuando esto lo trasladamos a las leyes de Dios en el aspecto humano, nosotros nos vemos reacios. Pero qué bien disfrutamos de las otras leyes, ¿no? Decimos, ay, qué lindo mi celular último modelo, ¿no? Qué lindo mi televisor que solamente le hago así y cambia el canal, ¿no? Y entonces nos gozamos de las leyes, pero cuando se trata de la ley de Dios sobre nuestra vida, sobre la vida de nuestra nación, como que ahí no nos gustan las leyes. Pero no, por eso tenemos que ver que las leyes nos dan beneficios. Y es interesante, por ejemplo, en este versículo, repito, hay muchísimos versículos en la Biblia que hablan de las leyes de Dios sobre la naturaleza, y el Salmo 148, en los versículos del 3 al 6, mencionan esto en relación a la ley de Dios sobre la naturaleza. En los versículos del 3 al 6 dice así: alábenlo sol y luna, alábenlo todas las estrellas, alábenlo los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. O sea, se pide que la creación alabe al Señor, la creación misma lo alabe. Verso 5, alaben ellos el nombre del Señor, pues, o sea, todos ellos, ¿no? La luna, el sol, las estrellas, las aguas lo alaben. Dice, pues Él ordenó y fueron creados. Deben alabarlo porque Él es su creador. Verso 6, estableció eternamente y para siempre. Los estableció. Dios los ha establecido. O sea, van a permanecer mientras Dios quiera. Y luego dice, en el mismo versículo 6, les dio ley que no pasará. A toda la creación Dios le dio ley que no pasará. Porque si las leyes otra vez fueran caprichosas, si no hubieran sido puestas leyes, entonces el mar se saldría en cualquier momento y cada vez que le diera la gana. ¿Me entienden? Pero no es así. Ahora sabemos por la ciencia que si el mar se sale es porque el hombre está creando desequilibrios dentro de la naturaleza. O sea, el hombre está, ¿cómo diríamos?, tocando las leyes que no debe tocar, y al tocar o infringir las leyes que son para que todo se mantenga en orden, el hombre está sufriendo las consecuencias de eso. Otra vez entonces hay que sujetarnos a las leyes, porque las leyes traen nuestro bienestar y nuestra prosperidad. Entonces las leyes están incorporadas en primer lugar en la naturaleza por el diseño de Dios. Por ejemplo, en la misma naturaleza de un ave está incorporada la habilidad de poder volar. Lo más que hace una mamá con un pichón es soltarlo.
lo suelta, ¿no? Lo saca del nido y ¡fum!, lo suelta. Después se pone abajo, pero así, por naturaleza, el ave empieza a volar. Usted no tiene que enseñarle a un ave a volar. Está en su naturaleza, intrínsecamente, está incorporado en el diseño de Dios la ley de que toda ave vuele. Lo mismo en relación a los peces. Está incorporada la ley de Dios en la naturaleza de un pez, el poder nadar. Nadie tiene que enseñarle a un pez nadar, porque está esa ley en su propia naturaleza que ha sido creado para poder nadar, ¿no? Usted ha visto a alguien enseñándole a nadar, que salen de un huevito y ya usted va y vamos a enseñarle a nadar este pececito. No, está incorporado en su naturaleza. Lo mismo el Señor cuando habla en la creación en el capítulo 1, Él ha incorporado todo lo que quiere en su naturaleza. En el capítulo 1, en el versículo 11, dice: entonces dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den su fruto en su semilla sobre la tierra según su especie. Entonces Dios ha incorporado en la planta la semilla, para que la semilla pueda permitir que vuelva a nacer otra planta igual y dé su fruto. Está allí, inherente en la naturaleza de una planta. Eso es lo que queremos decir. Las leyes de Dios están incorporadas en su naturaleza. Puede ser que la semilla diga, o el árbol diga, yo no quiero tener más frutos, pero está incorporado en su naturaleza. Seguirá echando semilla y también la semilla se irá haciendo una planta o se irá haciendo un árbol y podremos cosechar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? La ley está inherente, está incorporada en la naturaleza de lo que ha sido creado, y por eso entonces es que cada especie puede desarrollarse y continuar. Dice el Señor aquí en el Salmo que leímos 48, hasta que el Señor le plazca. Él ha puesto esa ley. Ahora, también las leyes que Dios ha dado en la naturaleza permiten un funcionamiento efectivo. O sea que cuando Dios creó en la naturaleza de un ave el volar, eso era para un funcionamiento efectivo. ¿Usted ha visto alguna vez que las aves vuelan con una ala así caída y la otra levantada? O sea, fueron creadas para ser efectivas, ¿no? Uno de los aportes turísticos en Arequipa es ir a visitar un lugar donde están los cóndores, creo, ¿no? Porque dice que se les puede ver cómo ellos planean, ¿no? Cómo vuelan. Y es una forma maravillosa en el Cañón del Colca. Ellos fueron creados, Dios puso leyes en todo lo que creó para que funcione efectivamente. Tienen ojos para poder ver de una distancia tremenda. Tienen las alas hechas de tal forma para que esa ave pueda funcionar así. Dios ha puesto leyes. Por eso es que es irracional hablar de un mundo que simplemente vino a la existencia por casualidad. Porque toda la creación habla de una inteligencia. Todo lo que vemos en la naturaleza habla de una inteligencia, habla de un funcionamiento efectivo, habla de leyes que están dentro de cada ser para que eso realmente funcione. Y además hay leyes en la naturaleza que permiten su existencia, no solamente un buen funcionamiento, sino permiten su existencia y su propósito. Por ejemplo, dentro de la ley de las aves está que las aves puedan volar, pero también hay una ley que es la ley de la reproducción. Usted imagínense que Dios ha creado las aves, los peces, pero no haya puesto la ley de la reproducción. Se hubieran extinguido inmediatamente, ¿no es cierto? Porque no había reproducción. Pero las leyes que Dios ha puesto en la naturaleza permiten la existencia
pero también exitosa de cada ser creado, porque todo ser creado refleja en su funcionamiento un éxito, ¿no? Es decir, cumple aquello para lo cual fue creado. Pero además de eso, de ese propósito para el cual ha sido creado, también hay una ley de la reproducción. Y eso garantiza su existencia y el éxito de su existencia. Y eso es maravilloso. Es sumamente maravilloso. Si no, todo ya se hubiera extinguido. Ahora, sabemos que hay unas especies que se están extinguiendo, pero no es porque haya algo que no esté funcionando bien en la ley de Dios, sino porque el hombre otra vez ha intervenido, ha usado mal las leyes que Dios ha establecido y entonces se están extinguiendo algunos seres creados. Entonces se dan cuenta cómo Dios crea las leyes para que haya existencia, para que haya éxito en la existencia, para que se cumplan sus propósitos, y estos se van a cumplir a menos que alguien trate de cambiar esa ley, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo, pero en relación al hombre. Entonces, las leyes del Señor gobiernan la naturaleza. Dios le ha puesto leyes, y por eso funcionan, por eso existen, por eso cumplen el propósito para el cual Dios les creó, ¿no? Si hablamos de las aves, su canto, su naturaleza de volar, ¿no? Aún ha puesto leyes. Ustedes seguramente, como ya han visto alguna vez, ¿no? Como algunas, por ejemplo, aves se trasladan de un continente a otro continente. La migración. ¿Cómo es que un ave, si no tiene inteligencia, puede hacer eso? ¿Cómo puede percibir eso? ¿En qué época tiene que hacerlo? ¿No? Y tiene la capacidad inherente en su naturaleza para volar los miles de kilómetros que necesita. Porque hay una ley de Dios puesta en la naturaleza de ese ser, que le da toda esa intuición, esa capacidad, para que entonces pueda seguir existiendo y cumpla el propósito del Señor. Bien, vamos a ver entonces ahora la otra parte del mensaje, que son las leyes del Señor. Perdón, nos hemos salteado algo aquí. Acerca de las leyes del Señor gobiernan a la humanidad. Ya hemos visto que las leyes del Señor gobiernan la naturaleza. Estábamos hablando de los peces, de los animales del campo, de las aves, etc. Pero también Dios ha establecido leyes que gobiernan la humanidad. Sería ilógico, ¿no?, que si Dios pusiera leyes para algo que, como dice el Señor mismo, hoy es y mañana no fuera que Dios no haya puesto leyes para la corona de su creación, que es el ser humano, que es imagen y semejanza de Dios, ¿no?, que es el rey de la creación, pues así el Señor lo ha mencionado en su palabra en Génesis 1, 26 al 28. Entonces, vemos que hay leyes en la creación de la humanidad. Esta ley estaba en la naturaleza de Adán y Eva y era interna y en su espíritu. Génesis 1, 26 al 28 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ejerza dominio sobre los peces, sobre las aves, sobre los ganados, sobre la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué es lo que Dios hizo en la creación del hombre? Puso una ley en la naturaleza del hombre. Esa ley fue ser su imagen y su semejanza. La primera cosa que Dios hizo con el ser humano. Esta ley de la imagen y la semejanza de Dios iba a permitir que el hombre pudiera relacionarse con Dios. El hombre o el ser humano o la humanidad tendría un espíritu
que era aquello que le capacitaría para poder relacionarse con Dios, porque Dios es espíritu. Esta naturaleza, que es la imagen y semejanza de Dios, le permitiría no solamente, o por esa razón, le permitiría vivir dentro de lo que son las leyes de la misma naturaleza de Dios. Si Dios era santo y el hombre era imagen y semejanza de Dios, también podría ser santo. Si Dios es un Dios inteligente, entonces el hombre también podría ser o iba a ser inteligente. Si Dios tiene voluntad, entonces el hombre tendría voluntad. Entonces, en la creación, Dios puso en el hombre leyes que le permitieran al hombre relacionarse con Dios y cumplir un propósito de Dios. El propósito era reflejar a Dios mismo, porque era su imagen y semejanza. El propósito era, según Génesis 1:26, era ejercer dominio sobre todo lo que Dios había creado. Primero, Dios puso leyes internas en la naturaleza del hombre para que el hombre pudiera ser gobernado o tener una relación de gobierno con el Señor, ¿no? Que todo lo que Dios le había dicho o le dijera, como formaba parte de su naturaleza con la naturaleza de Dios, entonces el hombre pudiera vivir en concordancia a la voluntad de Dios. ¿No? Como las aves, ¿no? Si el ave tenía en su naturaleza la habilidad de poder volar intrínsecamente, entonces el hombre tendría la posibilidad de ser como el Señor, ya que Él era hecho a su imagen y semejanza. Si Dios es un rey que gobierna, también entonces Dios le dio al hombre la capacidad de ejercer dominio, de ejercer gobierno, porque dominio ahí es gobierno, es ser rey, es gobernar sobre un reino, gobernar sobre un territorio, que es lo que significa tener un reino, y eso entonces Dios lo puso en la naturaleza del hombre. Si no, el hombre sería un conformista. Si no, hoy día no veríamos los adelantos y los descubrimientos que tenemos, porque Dios puso en el ser del hombre la imagen y semejanza de Dios. Puso sabiduría, conocimiento, inteligencia, ¿no? Y aún el hombre sigue creando en función a la primera creación de Dios, ¿no? Es decir, Dios creó algo de la nada y dejó allí cosas todavía para que en su inteligencia, de esa imagen y semejanza, en esa sabiduría y en esa relación con Dios, el hombre pudiera dominar todo lo que Dios había creado. La inteligencia, la sabiduría para poder dominar todo lo que Él había creado, el Señor había creado. Y esta ley era una ley interna, ¿no? Dentro, en el espíritu del hombre. Allí estaba la ley de Dios. Por eso es que al principio, ustedes se darán cuenta cuando leen la Biblia, que la transmisión de la ley de Dios primero es oral y después es escrita. Y fue oral, como lo que vemos aquí, que Dios le ordena al hombre, lo bendijo en el verso 28 y le dijo: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, ejerzan dominio. Es decir, Dios empezó a darle al hombre, de acuerdo a su naturaleza, la naturaleza que el Señor les había dado, a imagen y semejanza de Él, para que ellos empezaran a desarrollar lo que Dios había puesto en su propia naturaleza, de Él mismo. Por eso es que hay parte en la Biblia, si se han dado cuenta que Dios mismo le dice a Moisés, por ejemplo, cuando tiene que ir a Faraón, le dice: tú serás Dios para él. Claro, está Dios con minúscula. El entendimiento correcto de esto es que Dios había hecho al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios le había dado un dominio, un gobierno a Moisés, que tendría que ejercer sobre esa nación que era Egipto, en base a la ley de Dios, a los planes de Dios, y luego también a la nación de Israel. La ley de Dios estaba internamente, estaba en el espíritu del hombre, en su creación.
Pero cuando el hombre cae, la ley interna empieza a ausentarse del hombre. ¿Por qué? Porque el espíritu del hombre muere. Cuando el hombre peca, cuando el hombre, Adán y Eva, pecan delante de Dios, el espíritu, que era donde estaba la ley de Dios puesta en el hombre, entonces esa ley, por el espíritu que ahora ya no está conectado con Dios, y por el pecado del hombre, va a desarrollar una naturaleza distinta a la que había recibido de Dios. Y al recibir una naturaleza distinta a la que Dios le había dado antes del pecado, entonces la ley que había sido puesta dentro del hombre empieza a ausentarse, empieza a alejarse. Y eso se ve desde que Adán peca. Porque cuando Adán peca, ¿qué hace? ¿Qué hace? Lo primero que hace es ponerse hojas, porque se da cuenta que está desnudo. Luego se esconde cuando escucha a Dios. La ley interna de Dios le decía que él no podía huir de la presencia de Dios. Pero ahora esa ley estaba, como diríamos, estaba siendo nublada, había sido entorpecida por el pecado, y ahora el hombre empieza a hacer cosas que por la ley interna de Dios no debería hacerlas. Como que se oscurece la ley de Dios dentro del hombre. ¿Me entienden? Ahora, hay que entender esto de entonces por qué Dios tiene que dar leyes luego escritas. Porque entonces la naturaleza del hombre se corrompe, del ser humano, la ley se empieza a ausentar de la conciencia del hombre, y entonces Dios tiene que empezar a comunicar sus leyes ya orales, porque como ya no están en su espíritu, ya no están en su ser, y su naturaleza ha cambiado, es una naturaleza pecaminosa, de una naturaleza santa pasaba a ser una naturaleza pecaminosa, de una sabiduría de Dios, ahora empezaba a tener una sabiduría humana, solamente en el contexto del alma, no en el contexto del espíritu. En el contexto del espíritu, ustedes saben por la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en el contexto del espíritu hay sabiduría, hay revelación, pero de Dios, hay conocimiento de Dios, hay entendimiento de Dios por el espíritu. Pero al espíritu ya no estar en relación con Dios, entonces la ley también de Dios, que es espiritual, entonces deja de tener ese efecto que tenía en el principio antes del pecado. Y entonces Dios empieza a dar leyes orales. Por ejemplo, a Adán le dice, ¿no? Ya no vas a poder entrar al huerto. Lo saca y le dice, ya no puedes entrar ahí. Ya no puedes comer del árbol de la vida. Porque si comes del árbol de la vida vas a vivir para siempre. Y con una naturaleza pecaminosa, y que nadie muera siendo cada vez más perfeccionado en el pecado, imagínense cuánto tiempo hubiera durado la sociedad de Adán. No hubieran durado mucho. Se hubieran exterminado en algún momento ellos mismos. Entonces Dios empieza a dar leyes orales al hombre. Esa ley oral pasa de Adán a Enoc. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia dice de Enoc que no caminó con el Señor. Y para que una persona pueda caminar con Dios, tiene que conocerlo. O usted puede andar con alguien que no conoce. Entonces, implícitamente está que Dios empezó a darle leyes ya orales a Enoc para que esa conciencia que estaba ausente de la ley de Dios pudiese ser despertada nuevamente. La conciencia del hombre pudiese ser despertada a través de leyes orales. Y Dios empezó a hablar a Enoc, y Enoc empezó a caminar con el Señor. Y caminó tan bien en las cosas que Dios le habló a Enoc, que la Biblia dice que el Señor se llevó a Enoc. Pero luego vino Noé. Igualmente, Dios empezó a revelarse a Noé a través de leyes orales. Y a través de esas leyes orales, también Enoc, dice la Biblia, caminó con el Señor. La conciencia de Enoc fue despertada. Acuérdense que estaban muertos espiritualmente, pero Dios estaba por sus leyes, estaba despertando la ley que había estado antes en ellos en su espíritu. Y luego cuando llegamos a Abraham
ahí miren, ya encontramos un resumen de todo lo que Dios había hecho oralmente con ellos. Y eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 26, 26:5. Génesis 26:5. En Génesis 26:5, miren lo que Dios le dice a Abraham. O cuando Dios renueva la promesa con Isaac, Dios dice esto en Génesis 26:5. Bueno, vamos a leerlo del 4 mejor. Dice, el Señor le dice a Isaac, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque Abraham, ¿qué? Me obedeció, guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces en Abraham ya la comunicación oral había sido a través de ordenanzas, mandamientos, estatutos y leyes. ¿Se dan cuenta? O sea, ya Dios había desarrollado un código de leyes de cómo el hombre debía acercarse a Dios. Las promesas de Dios estaban siendo dadas. O sea, esta comunicación de las leyes orales fueron dando a través de los descendientes de Adán. Pero luego, después de Abraham, aparece Moisés, ¿no es cierto? Después de 400 años de la descendencia de Abraham, aparece Moisés. Y ahí es donde por primera vez Dios le va a decir a Moisés, escribe mis leyes, escribe mis estatutos, escribe mis mandamientos, escribe mis decretos, para que ellos puedan leerlas a sus hijos y sus hijos a los hijos de sus hijos. Pero ¿por qué tiene que llegar a ese punto de que la ley sea escrita? Porque el ser humano no tenía ya esa ley interna, al contrario, se había alejado cada vez más. La ley interna de Dios prácticamente estaba fuera del hombre ya. Solo su conciencia podía ser despertada por medio de la ley escrita nuevamente. Y entonces Pablo va a decir que el hombre conoció lo que era el pecado por las leyes de Dios. Y cuando el hombre supo que eso era pecado, en este caso en relación a Israel, lo que hicieron no fue obedecerla, sino por el contrario, fue pecar más contra la ley. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre estaba revelando de que no podía sujetarse a las leyes que eran espirituales. Y el hombre era por naturaleza pecador. Ahora, Dios le da las leyes igual porque tiene que frenar la maldad del corazón del hombre. Si no se hacen las leyes, siendo la persona pecaminosa, siendo la persona tendiente a hacer lo malo, entonces tanto las naciones fuera de Israel como Israel hubieran desaparecido totalmente. Entonces las leyes fueron dadas para detener el mal y también para poder poner en una correcta relación al hombre con Dios, o el hombre supiera cómo debería ser su relación con Dios. Para preservar la humanidad, para preservar la sociedad, Dios tuvo que dar leyes. Y los gobiernos humanos que no consideraban las leyes de Dios, también establecieron leyes para poder preservar su nación, para poder preservar su propia nación. O sea que el hombre mismo se dio cuenta que tenía que establecer leyes. Y por eso todos los gobiernos en la antigüedad, desde después del diluvio, empezaron a establecer leyes, constituciones y leyes. O sea, empezaron a expresar en forma escrita, ¿no?, lo que eran los deseos del rey de los reyes de aquellos tiempos, sus deseos, y lo que él deseaba en relación a sus ciudadanos, los beneficios que él le daría a sus ciudadanos. Y Dios entonces, habiendo escogido a Israel en Abraham, entonces va a darle ya leyes escritas,
Entonces ahí empieza, en Moisés empieza las leyes escritas de Dios, para que puedan convertir en un testamento a través del cual el hombre pueda ver sus responsabilidades, sus derechos, sus obligaciones en relación al Dios que lo creó. Esas leyes fueron también, de alguna manera, dadas a través de los profetas, ¿no? Dios habló a través de los profetas y dio también leyes o mandamientos, y los hizo recordar también las leyes y los mandamientos de Dios a su pueblo Israel. Ahora, estas leyes, más que leyes en el sentido de algo que obedecer, que tenía ese propósito, era una visión de la vida. O sea, Dios lo que estaba intentando era dar una visión de vida, una visión de la vida que incluyera todos los aspectos de la vida del ser humano, hasta los más cotidianos de la vida de un ser humano. Entonces, cuando nosotros miramos la ley de Dios, debemos mirarla como una visión de la vida que incluye todos los aspectos para nosotros como seres humanos, para nuestro bien, para que igual que en la naturaleza se cumplan los propósitos de Dios en nuestra vida. Porque si no se cumplen los propósitos de Dios en nuestra vida, va a haber frustración. Y Dios no quiere que nosotros vivamos frustrados, Él quiere que seamos bendecidos. Las leyes de Dios fueron dadas para bendición de nuestras vidas. Entonces, recuerden que la ley no solamente era algo para obedecer estrictamente, sino las leyes de Dios fueron dadas como una visión de la vida. Entonces, cuando usted mire la palabra de Dios, que contiene todas las leyes de Dios, mírela como una visión de vida. Todo lo que Dios le enseña en su palabra, mírelo como una visión de la vida. Que Dios le está dando una visión de vida, cómo vivir en todos los aspectos, en todas las áreas de su vida, hasta en las cosas más cotidianas, como Dios se le enseñó a Israel a través de cada una de esas leyes. No hay que verlas como leyes religiosas, porque acuérdense que Dios llamó a Israel para ser una nación. Entonces, todas sus leyes tenían que ver también con ellos como individuos y como nación. Por eso es que no debemos considerar la Biblia como un libro religioso. Lo que la Biblia dice, o las leyes que Dios da a través de su palabra, el Señor da a través de su palabra escrita, son una visión de vida para nosotros, en todas las áreas y aspectos de nuestra vida, aún en nuestra vida cotidiana. Ahora, Dios quería que a través de esas leyes ellos pudieran experimentar la presencia de Dios, ¿no? Es algo maravilloso, es eso de la revelación de Dios, que a través de las leyes que Dios estaba dando, Israel en este caso, que recibió directamente las leyes de Dios, ellos pudieran experimentar la presencia de Dios, una presencia palpable de Dios. Por eso es que cuando Moisés obedeció a la orden de Dios, entonces Dios se manifestó a Egipto y a toda la nación con señales, con prodigios y milagros. ¿Por qué? Porque las leyes de Dios querían traer la presencia de Dios a ese pueblo a quien Dios se las había dado. Entonces, cuando usted mire la ley de Dios, cuando usted vea la palabra de Dios, vea todo lo que Dios le dice en relación a su vida personal, en relación a nuestra nación, mírelo como la posibilidad de Dios, que si obedecemos eso, Dios va a manifestar su presencia en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros negocios, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en todas las áreas de nuestra vida. Si obedecemos las leyes de Dios, vamos a ver la presencia de Dios en cada ley que nosotros conozcamos y obedezcamos del Señor. Vamos a ver su presencia, vamos a ver su bendición. Muy bien, vamos a pasar al siguiente cuadro, que es el último cuadro, que es el significado de la ley en el reino. Queremos saber cuál es el significado de la ley en el reino. En primer lugar, cuando encontramos la palabra ley en el Antiguo Testamento, cuya palabra es traducida como ley, en el hebreo
la palabra es Torá. Muchas veces relacionamos la palabra Torá con el Pentateuco, con los 5 primeros libros, o a veces con los 10 mandamientos. Pero el sentido de la palabra ley en el Antiguo Testamento es muy amplio. No solamente los 10 mandamientos, no solamente son las leyes de los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, sino que cuando Dios habla de la Torá, está hablando de todas sus leyes, de todas las leyes de su palabra. ¿Entienden? Entonces la Torá, en el contexto del Antiguo Testamento, en la revelación de Dios, es toda su palabra, todas sus leyes. La Torá es toda la Biblia. Para el judío es el Pentateuco o es solamente los 10 mandamientos o también el Antiguo Testamento. Para nosotros la Torá es toda la Escritura. Porque, ¿qué significa Torá? Significa, o ley significa, dar dirección, enseñar, instruir. Entonces, cuando Dios dijo que Él daba su ley, Él estaba diciendo que Él estaba dándole dirección a nuestra vida, Él estaba dando enseñanzas para nuestra vida, estaba dando enseñanzas, exhortaciones para nuestra vida y también estaba dando instrucciones, mandatos para nuestra vida. Y solo esa palabra, la palabra ley, aparece más de 220 veces en el Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos que la palabra ley está relacionada con otras palabras que Dios usa para referirse a la ley. Y es entonces la palabra, por ejemplo, mandamientos. Ustedes van a encontrar que Dios habla de mandamientos, o que Dios habla de sus testimonios, o que Dios habla de sus estatutos, o que Dios habla de sus decretos, o que Dios habla de sus preceptos. Por ejemplo, Deuteronomio 6:17 es un ejemplo de cómo se combinan todas estas palabras que tienen relación con la ley de Dios, es decir, de darnos dirección, enseñanza e instrucción. Deuteronomio 6:17, por ejemplo, dice: ustedes deben guardar diligentemente los mandamientos. Y ya no es Torá, es mitzvah. Y eso significa mandamientos del Señor. Pero también el mismo versículo dice: ustedes deben guardar diligentemente sus testimonios. Y es otra palabra hebrea. Y en el mismo versículo dice: ustedes deben guardar sus estatutos, ¿no? Que te he mandado. Y es otra palabra. Esta letrita, la de acá, Geo, no es E, sino Q. Una Q. ¿Ya? En el hebreo es un Q, una Q. Y eso significa J-O-Q. Pero Q, la que es con palito hacia abajo, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué nos enseña o qué nos revela el Antiguo Testamento en relación a la ley de Dios? Que la ley de Dios se dio en mandamientos. O la ley o la dirección, la enseñanza, la instrucción de Dios se dio en mandamientos, se dio en testimonios de Dios, se dio en estatutos de Dios, se dio en decretos de Dios, se dio en formas de preceptos de Dios. Entonces son palabras sinónimas que tienen que ver con dirección, enseñanza, instrucción en la Biblia. Ahora, en el corazón de Dios, número 2, el propósito de la ley era básicamente proteger al ser humano. Si el ser humano estaba corrompido en su naturaleza, si no se le daba una ley, podría haber exterminado su propia raza, así como extermina y extingue ciertos animales por el uso irracional o por no tener en su corazón el preservar la vida por su egoísmo. Entonces lo mismo iba a suceder con ellos. Pero el propósito de Dios es que el hombre permaneciera. Permaneciera hasta el día que Dios ha establecido como el juicio final. Entonces por eso Dios dio
sus leyes, sus mandamientos, dio dirección, enseñanza, instrucción a través de mandamientos, testimonios, estatutos, decretos y preceptos para que el hombre, el ser humano, pudiera ser protegido. Entonces la ley de Dios es una visión de vida para proteger al hombre, para que el hombre pueda obtener todos los beneficios que estaban en el amor y la bondad de Dios al haber creado el hombre. Porque el hombre se había apartado de eso. Entonces Dios le dio las leyes con ese propósito. Si bien es cierto, las leyes tienen limitaciones para el ser humano, pero esa limitación es para el bien. Por ejemplo, si Dios decía de que en un aspecto de la ley, ¿no?, que cuidara de la viuda o del huérfano, y si yo tenía mi terreno y tenía mi cosecha, no debía cosechar todo lo que estaba alrededor de mi terreno. Podía, ¿no?, imagínense un cuadrado, todo lo que es alrededor, según la ley de Dios, no se podía cosechar. Lo que estaba pasando alrededor del cuadrado se podía cosechar. ¿Por qué? Porque Dios da una ley. Todo lo que esté alrededor será para el pobre, para el huérfano. Todo lo que está dentro, que coseches, será para ti, para venderlo, hacer lo que tú quieras con tu cosecha. Entonces, Dios trató de que el hombre, aunque no tenía una ley interna en su corazón o en su espíritu, a través de las leyes escritas, el hombre pudiera obedecer esas leyes para que permitiera que otras personas pudieran ser atendidas, pudieran vivir, pudieran en alguna manera, si eran pobres, no vivir una vida pues desgraciada, ¿no? Porque imagínense ser pobre y que nadie te ayude, porque no hay una ley que te ayude, entonces esas personas vivirían una vida totalmente en desgracia. Entonces las leyes de Dios, las leyes de Dios fueron dadas para protección, para que el hombre pudiera de alguna manera hacer algo por otras personas también, ¿no? Y él mismo no se extinguiera. El Salmo 19, especialmente en los versículos del 7 al 11, hablan de algo maravilloso, de lo que en su experiencia, en este caso para David, significó la ley de Dios. Y yo cuando miraba estos versículos del Salmo 19, pensaba en que lo que David dice en este Salmo acerca de la ley de Dios, yo solo he escogido uno porque así no podemos, pero si agarran el Salmo 119, ahí pueden encontrar mucho más, ¿no? Pero para por lo menos ver lo que significó para David la ley de Dios, y luego compárala tú con tu vida, si es que realmente la ley de Dios está significando esto para ti. Y si no significa eso para ti, pregúntate por qué. Porque yo creo y estoy persuadido de que muchos cristianos y muchas iglesias están llenas de personas que realmente, verdaderamente no han experimentado lo que es la ley, la palabra, el mandamiento, los estatutos, con el propósito de bendición que Dios los dio para nosotros. Porque si lo hubieran experimentado, no rechazarían, ¿no? O en las iglesias no rechazarían la palabra del Señor. Porque mucha gente en las iglesias está rechazando la palabra de Dios. En diversas formas, diversas maneras. Por ejemplo, la gente en las iglesias, incluyendo los pastores, están rechazando las leyes del matrimonio. La sociedad está rechazando la ley del matrimonio. Ahora cualquier joven lo que quiere es juntarse con otra persona y no hacer ningún contrato civil menos religioso. En relación a la economía de una nación, la gente no quiere pagar sus impuestos.
Y si los pagamos es porque ya no los ponen a la fuerza, ¿no? El IGB se lo ponen en cada cosa que usted compra. Pero a ver si le dijeran que el IGB iba a ser aparte. Usted no lo querría pagar. La gente generalmente no lo querría pagar. Y si más ganan, menos, porque el impuesto representa algo más alto todavía. Entonces, cuando examinamos cada área del ser humano, la economía, la educación, ¿no?, la familia, la relación con Dios, la adoración a Dios, el ser humano no quiere obedecer las leyes de Dios. Le son gravosas. Y también para el cristiano. Para el mundo y para el cristiano. ¿Cómo sabemos que para el cristiano también le es gravosa la palabra? Porque usted piense, ¿cuántos de los que estamos aquí, así porque amamos al Señor, antes de hacer todo, como dice el Señor Jesús en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿cuántos de nosotros fielmente buscamos al Señor diariamente? Porque esta es una ley de la relación con Dios. Buscarlo diariamente. Y luego vivir en una relación de comunión diariamente con Él. ¿Cuántos cristianos hacen eso? ¿Cuántos cristianos hacen la voluntad de Dios, de lo que Dios les ha mandado, ordenado, ya saben que Dios les ha dicho que hagan? ¿Cuántos realmente lo hacen? ¿Se da cuenta? Usted mire su propia vida y dése cuenta cuánto realmente para usted representa algo como lo que dice David, la palabra del Señor. Por ejemplo, para el David en el Salmo 19, en el verso 7, dice, la ley del Señor es perfecta. Y en nuestro sano juicio, todos nosotros queremos lo perfecto. ¿O no? ¿O usted quiere lo imperfecto? ¿Quiere un esposo imperfecto, hermano? No, no es cierto. Hermano, ¿quiere una esposa imperfecta? No, nadie quiere lo imperfecto. Pero el rey David había descubierto que al obedecer la ley del Señor, al conocer la ley del Señor, su vida era perfeccionada. Y la vida de las personas que también la obedecían eran perfeccionadas. ¿Y quién no quiere tener un hijo perfecto, una esposa perfecta, un jefe perfecto, ¿no es cierto? Un vecino perfecto? ¿Quién no quiere eso? Pero David había llegado a descubrir que la ley de Dios no era algo oneroso, como una carga, como algo que hay que arrastrar y que a duras penas hay que hacer, sino para él era algo perfecto. Él amaba la ley de Dios, la veía como algo perfecto, algo que bendecía su vida. Y no solamente eso, sino que en esa perfección de la palabra, David veía que su alma, su espíritu era restaurado. Entonces, ¿quién no quiere tener paz consigo mismo? ¿Quién no quiere ser restaurado de sus heridas, ¿no? De todas las cosas del pasado, las cosas que lo han herido y le han causado heridas y cicatrices espirituales en su corazón? ¿Quién no quiere? David había llegado a amar tanto la palabra del Señor que para él era perfecta. Y por eso la buscó, por eso la memorizó, por eso la practicó, porque vio también que a través de esa palabra perfecta en su vida, su alma era restaurada, su vida era restaurada. Porque David sufrió muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, él fue perseguido por el rey Saúl. Hasta que el rey Saúl no murió, David fue perseguido por él. Lo persiguió para matarlo. Aunque ya el profeta Samuel lo había ungido a David como rey. David pudo haber dicho, bueno, si ya Dios me ha ungido por medio de Samuel para ser rey, entonces voy a aprovechar la oportunidad de una vez darle vuelta a Saúl, pues porque si le doy vuelta y ya él no está, ya yo soy el rey. Pero David, cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, porque él entró en un lugar donde estaba él y su ejército, y aún su general le dijo a David, ¿no? Esta es tu oportunidad, ya, ahora mismo, mátalo. Y él dijo, lejos esté de mí tocar al ungido de Jehová.
Yo no sé si usted reaccionaría así con alguien que lo quiere matar, que cuando ya lo tiene frente para matarlo, o puede matarlo, dice, no, lejos sea de mí tocar este ungido de Dios. O sea, David sufrió muchísimo. Hay una parte en la Biblia que dice que David tuvo que actuar y vivir como un loco para poder sobrevivir, porque si veían que él estaba cuerdo, lo hubieran matado en otros lugares. Y vivía como un bandolero, o sea, huyendo de un lugar a otro, ¿no? O sea, David sufrió mucho. No tuvo a su familia cerca, no tuvo a su esposa cerca. Sufrió muchísimo. Pero él dijo, la ley del Señor ha restaurado mi alma. Amaba la palabra porque había visto la restauración de su vida, de todo su sufrimiento y sus heridas y cicatrices de su alma, al amar y considerar la ley del Señor como perfecta. Otra cosa, el testimonio es sinónimo de también de dirección, enseñanza e instrucción. ¿Qué dice David del testimonio? Dice, el testimonio del Señor es seguro. Es seguro. Es decir, cuando Dios dice algo en su palabra, 100% seguro va a suceder lo que él ha dicho. Y David había experimentado que el testimonio del Señor realmente era seguro. Como cuando Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Él sabía que la palabra de Dios se cumplía, que si Dios había dicho algo, se iba a cumplir. Y David, en base a esa certeza y obediencia a la ley de Dios, él comprobó que la palabra era segura. Por ejemplo, él tenía la facultad como rey de consultarle al Señor antes de salir a la guerra. Y siempre que le consultó, y Dios le respondió y hizo lo que Dios le dijo, él tuvo éxito. David sabía que el testimonio del Señor es seguro, la palabra es segura. Pero además de eso, él sabía en su propia experiencia que la palabra, el testimonio, la ley del Señor lo había hecho sabio a él, siendo él sencillo. ¿Se acuerda cuando el Señor mandó a Samuel a ungir a David? Ahí estaban todos los hijos de Isaí, que era el padre de David. Y dice que el primero que el papá pues sacó al más grande, al más hermoso, ¿no? Al que parecía un stripper, ¿no? A él lo puso primero. Porque así dice la Biblia, que puso al más hermoso, al más fuerte, ¿no? A él lo puso. Y el Señor le dijo a Samuel, no, ese no va a ser rey. Y puso al otro, y al otro, y al otro. Y después dijo, ya no tengo más, dijo Isaí. Y el Señor le dijo a Samuel, sí, tiene un hijo más. Está por allí, por los montes, cuidando las ovejitas de su padre. A ese tráelo, porque ese va a ser el rey. David sabía que el testimonio del Señor es seguro y que hace sabio al sencillo. Y qué sabiduría la que llegó a tener David. Miren, casi todos los salmos fueron inspiración de Dios, dados por el Señor. Su vida fue una vida de sabiduría. ¿De dónde vino esa sabiduría si él era un hombre sencillo? Si lo único que había hecho, casi como un castigo, era cuidar las ovejas de su padre. Casi como un castigo, ¿no? Porque hasta cuando Samuel le dice, y ya no tienes más, el papá dice, no, ya no tengo. O sea, ni siquiera lo consideraba su hijo. Sin embargo, David dice, la palabra del Señor, aunque era sencillo, me ha hecho sabio. ¿Cuántos de ustedes quieren ser sabios? Y entonces, ¿por qué no leen todos los días la Biblia? ¿Por qué no la memorizan? ¿Por qué no vienen a los estudios bíblicos? ¿Por qué les es pesado estar 2 o 3 horas en un culto? Si la palabra lo va a hacer sabio. Y no importa que usted sea sencillo. Yo mismo estudiando el tema le digo, Señor, hay cosas que no entiendo, no comprendo, enséñamelas. Porque tú has dicho que tú haces al sencillo, lo haces sabio. No tengo que tener una mente cultivada para poder entenderte. Porque tú dices que tú haces al sencillo, lo haces sabio.
Y David había experimentado eso. ¿Lo has experimentado tú? Que siendo sencillo Dios te ha hecho sabio. ¿Has experimentado que la palabra es segura, que se cumple? También David dijo en el verso 8, los preceptos del Señor son rectos y alegran el corazón. Yo he visto más como pelearse, enojarse con Dios y no alegrarse por su palabra. He visto creyentes poner en juicio a otro creyente por no cumplir la palabra de Dios, simplemente porque no quiere cumplir la palabra del Señor, lo lleva a juicio a un hermano. Cuando el Señor dice aquí que los preceptos del Señor deben alegrar el corazón. Es decir, que cuando uno sabe que tiene que hacer algo y es justo, debe alegrarse en hacerlo. ¿Cómo se puede entender que un creyente, un ministro, un pastor haga eso? De no alegrarse por hacer lo que es justo. Si la Biblia dice que si usted ama la palabra, ama al Señor, usted se va a alegrar cuando usted haga algo que tiene que ver con lo que la palabra del Señor dice. No lo va a decir como que, no sé, que yo le quiero dar algo a ella y saco el billete, pero, hermana, mira, hermana, no sé dártelo, hermana. O sea, no quiere bendecir en el fondo, ¿no? Sabe que tiene que hacerlo, pero en el fondo como que uno no quiere compartir. ¿No es cierto? David había experimentado que los preceptos del Señor son rectos. Primero, que son justos, que todo lo que Dios dice es justo. No es chueco. Es realmente justo lo que el Señor dice. Y de repente yo no lo entiendo, pero aunque no entienda, Dios dice que es justo y debe confiar en que siendo Él un Dios justo, supremamente justo, entonces realmente lo que Él dice es justo y debo hacerlo. Y no tener problemas y más bien alegrarme en mi corazón cuando hago la palabra del Señor. ¿No? Mucha gente no se alegra cuando tiene que hacer algunas cosas que Dios le dice que haga. Lo ve pesado y dice, bueno, ya Señor, pues voy a ir, ¿no? Como Jonás, ya como me has metido al fondo del mar, me has metido en la boca de un pez, allí me he pelado completamente con los jugos gástricos del pez. Bueno, Señor, ya pues, ¿qué voy a hacer? Ya pues, ¿quién importa? Ya voy, aunque sea pelado, vomitado, pero ya iré, pues, Señor. No. David experimentó una cosa diferente, que la palabra del Señor la alegraba su corazón. Entonces, cuando usted esté leyendo la palabra y algo que usted, como que usted no, su naturaleza humana la resiste a hacerlo, dígale, Señor, alegra mi corazón. Alegra mi corazón. Por eso el salmista también dijo, no, yo me alegré con los que me decían, al cine iremos juntos. Pero yo veo que la mayoría dice, está alegre cuando se va al cine, ¿no? O se va a alguna parte, está alegre, yo me voy de paseo, me voy a hacer tal cosa, y está alegre. Pero no he visto en muchos que digan, yo me alegré porque el jueves voy a venir a estudiar la palabra del Señor. Todos los jueves. Hago pacto con Dios. Todos los jueves estoy ahí para estudiar porque la palabra del Señor me va a alegrar. Me va a bendecir. Y yo me alegraré con la palabra del Señor. El mandamiento del Señor es puro y alumbra los ojos. Muchos creyentes andamos ciegos espiritualmente porque no conocemos los mandamientos del Señor. No conocemos nuestros privilegios, no conocemos tampoco nuestras responsabilidades. Y entonces no están funcionando en el reino, estamos en el reino, pero no están funcionando las leyes del reino en nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque los mandamientos del Señor no los conocemos y no nos están alumbrando. El rey David termina diciendo, el temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Y miren lo que dice aquí ya, este es lo máximo ya de David, ¿no? Dice, deseables, hablando de la ley, del testimonio, de los preceptos, los mandamientos, dice, deseables son más que el oro, sí más que mucho oro,
refinado. Yo no sé si a alguien le dijeran, miren, aquí tengo en oro tantos millones y aquí está la Biblia. ¿Qué prefieres? Todos van corriendo por el oro. Pero David dijo, deseable más que el oro y más que oro refinado es tu palabra, Señor. La deseo más. Y mire, era rey, ¿eh? David era un rey. Y él estaba, como rey, querría ser siempre más rico y más poderoso que otros. Pero sin embargo dijo, más deseable es tu palabra que todo oro. Y ya el último es, ya ahí como que nos da una estocada final, ¿no? Y dice, más dulce que la miel y que el destilar del panal, era la palabra del Señor para David. O sea, yo no sé si a usted le gustan los dulces, los helados, los postrecitos. A mí me encantan. Bueno, ya no puedo comer, estoy prohibido. Mi azúcar sube muy rápido cuando como ahora cosas azucaradas. Pero David, que como pastor de ovejas en el campo, muchas veces habría seguramente sacado miel de los panales y se habría deleitado, ¿no? Muchas veces habrá sido su desayuno incluso, ¿no? Y se habría deleitado. Cuando él empezó a conocer y a practicar la palabra, él dijo, la palabra es más dulce que la miel y que el destilar de un panal. Verso 11, tu siervo es amonestado por ellos, o sea, por tus leyes, testimonios, preceptos y mandamientos. Tu siervo es amonestado. Y el guardarlos, hay una gran pesadez. No, dice el guardarlos hay una gran recompensa. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser recompensados? Todos queremos ser recompensados. Pero tenemos que ver la ley como la vio David. Tenemos que ver el testimonio como David lo vio y lo experimentó. Tenemos que ver los preceptos del Señor como eran para David. Tenemos que ver el mandamiento como era para David. Y entonces David sabía que seremos recompensados. Si son tantos los beneficios, ¿por qué es que no amamos tanto al Señor y su palabra? Porque estamos luchando con una naturaleza todavía pecaminosa. Por eso nos estamos entregando totalmente para poder experimentar lo que el Señor nos enseña aquí en su palabra. ¿Cómo podríamos resumir la ley de Dios? Bueno, Mateo 4:4 dicen, es un versículo muy conocido, no solo de pan, no solo de lo material, el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida no consiste solamente en satisfacer las cosas materiales. La vida consiste en, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si no hay palabra en nuestro espíritu, por más que tengamos todo lo que queramos en la vida, no será vida realmente. No será vida realmente. ¿Cómo resume el Señor la ley? Desde el Antiguo Testamento, Jesús también la resumió así. Él dijo que la ley se resume en 2 mandamientos. Amar al Señor, ¿cómo? Sobre todas las cosas. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus entrañas. Dice al Señor primero. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego el apóstol San Pablo nos enseña en Romanos 13:10 que cuando uno ama, está cumpliendo toda la ley. Si uno aprende a amar al Señor y amar a su prójimo, estará cumpliendo todas las leyes de Dios. Y por eso se resumen esos 2 mandamientos. Entonces otra vez volvemos al principio. Y el principio es que en el reino de Dios, lo primero, Mateo 6:33, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y buscar a Dios es conocerlo para amarlo y para vivir en su palabra, su justicia. Y entonces todo lo demás vendrá por añadidura.
el Señor va a darle lo que usted con su trabajo no podría conseguir. Es más, Dios le dará lo que no trabajando usted lo va a poder recibir. Y le doy un proverbio para que se alegre. Y ahí terminamos. Proverbios capítulo 13, versículo 22. Proverbios 13, 22. Proverbios 13, 22 dice: el hombre bueno deja herencia a sus hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador, mire que dice riqueza, la riqueza del pecador será reservada para el justo. O sea, que Dios le va a dar a usted lo que usted nunca trabajó. O sea, lo que no era de usted, porque usted nunca lo trabajó, el Señor se lo va a dar. Y dice que se lo va a quitar al impío. Palabra del Señor. Así que usted busque primeramente el reino de su justicia y el Señor va a añadir el resto. Lo que usted le costaría trabajo toda la vida, el Señor se lo va a dar si usted lo busca primero Él. Lo ama Él y tiene en cuenta su palabra. Ese es el mensaje. Por eso es que Dios ha puesto sus leyes para bendecirnos. Y hemos visto en el Salmo 19 que para David fueron una bendición. Lo experimentó como bendición y lo comparó de maneras que nos ayudan a entender realmente que fue toda una bendición. Así que nuestro desafío es conocer la Constitución y las leyes de Dios que están en esta palabra, porque son para nuestra bendición y nuestra prosperidad.